Abel estaba de pie frente a unas enormes puertas de metal. De gran tamaño, su exterior estaba cubierto de una tonalidad oscura con las ventanas blancas. Él tocó el timbre del almacén y, tras unos segundos, las puertas se abrieron con un sonido mecánico. En la entrada lo esperaba su viejo amigo Thomas, un vampiro antiguo que, a pesar de su naturaleza, siempre había sido de confianza para él. ¿Qué tal, Thomas? Saludó Abel con una sonrisa, estrechando la mano de su amigo. Abel, respondió Thomas con una ligera sonrisa, asintiendo con la cabeza. Pasa, tenemos mucho de qué hablar. Ambos avanzaron hasta la oficina en el interior del almacén, tomando asiento en medio de una sala oscura, iluminada apenas por la tenue luz de unas lámparas industriales. No era la primera vez que se reunían allí para discutir asuntos importantes. Dime, ¿qué sucede? Preguntó Abel, apoyándose en el respaldo de su silla. Es sobre Víctor Corvinus, respondió Thomas con seriedad. Uno de los vampiros más antiguos y poderosos que existen ha despertado. Abel soltó una leve carcajada. Víctor. ¡Qué coincidencia! Mi hermano también se llama así. Pero Thomas no compartió su humor. No es algo de lo que debas reírte, Abel. Su despertar no es una simple casualidad. Abel notó la seriedad de su amigo y retomó un semblante más frío. Cuéntame, Thomas, ¿cómo conseguiste esa información? Thomas entrecerró los ojos antes de responder. Interrogué a uno de los miembros de la mansión. Me lo contó todo. Aparentemente, Víctor fue despertado por su hija adoptiva. No sé qué planean, pero están tramando algo grande, y quería informarte. Abel asintió, procesando la información. Oye, Thomas, ¿sabes dónde puedo conseguir un refugio? El vampiro sonrió con confianza. Por supuesto. Si quieres, puedes quedarte en la mansión de mi familia. Le pediré permiso a los líderes. Pero dime, ¿qué pasó con tu cabaña? Siempre preferiste estar solo. Abel suspiró y miró la mesa, antes de levantar una garra y dibujar un símbolo sobre la madera. Digamos que fui atacado por unos individuos, algo extraños. Thomas observó el símbolo y su expresión cambió de inmediato. Por supuesto que los conozco, son la gente de Nexus, murmuró con desagrado. Esos imbéciles llevan años molestando a mi gente. Abel frunció el ceño. Ya veo, antes de que pudieran seguir conversando, un ruido interrumpió su conversación. Cristales estallaron en 1000 pedazos cuando las ventanas fueron destrozadas. Sin perder un segundo, ambos se pusieron a cubierto. Un gas lacrimógeno comenzó a llenar el lugar. Vamos, por la puerta trasera. Gritó Thomas, cubriéndose la cara. Abel y Thomas corrieron a la salida trasera, empujando la puerta con fuerza. Al otro lado, una escena preocupante los recibió. Un ejército de al menos 100 soldados fuertemente armados esperaba afuera. Frente a ellos, un hombre de traje blanco permanecía de pie con calma. Detrás de él, 2 figuras vestidas con trajes negros sonreían con arrogancia. Un gusto conocerlos, dijo el hombre de blanco con una leve reverencia. Mi nombre es Basilio. Thomas observó la escena con una sonrisa divertida, mientras que Abel mantenía el ceño fruncido. Los 2 hombres a mis espaldas son Salomón y Giovanni. Vamos, saluden. Los hombres de negro esbozaron sonrisas burlonas y saludaron con la mano en tono sarcástico. Díganme, ¿qué demonios quieren de nosotros? Preguntó Abel, conteniendo su enojo. Basilio no dejó de sonreír. Estamos aquí para capturarlos a los 2. Nos serán de utilidad. Podría explicarles más a fondo, pero eso iría contra el protocolo. Hizo una pausa y miró a Abel directamente.
Naturalmente, les pediría que se rindieran, pero luego del incidente de la otra vez, llamaste mi atención. Así que, quiero que nos divirtamos un rato tú y yo. Dio unos pasos hacia Abel, pero luego se detuvo y giró hacia sus soldados. Encárguense de su compañero. Yo y los muchachos nos ocuparemos del objetivo. Los hombres de Nexus entendieron la orden y avanzaron hacia Thomas. Sin decir una palabra, el vampiro dio media vuelta y entró de nuevo al almacén, ahora despejado del gas. Los soldados lo siguieron, sin darle oportunidad de escapar. Basilio sonrió. Vaya, tu amigo es bastante tímido. No hace más que ponerse en desventaja. Está atrapado con mis hombres. Abel, en lugar de alterarse, sonrió con burla. ¿Tú crees? De hecho, ellos son los que están atrapados con él. Basilio frunció el ceño por primera vez. Cometieron un error otra vez, y fue subestimar a mi acompañante, continuó Abel, cruzándose de brazos. Verás, él es alguien un poco sádico, si así se le puede decir. El líder de Nexus mantuvo su sonrisa, pero una ligera sombra de duda cruzó su rostro. Sin perder tiempo, levantó la mano y chasqueó los dedos. Salomón y Giovanni se movieron en un instante, avanzando hacia Abel a una velocidad sobrehumana. Abel retrocedió un paso, esquivando por poco la letal hoja de una enorme alabarda china. El arma cortó el aire con un silbido mortal, pasando a escasos centímetros de su cuello. Su portador, Salomón, un hombre de rasgos marcadamente árabes, empuñaba la alabarda con una destreza impresionante, moviéndola con una fluidez y velocidad que parecían irreales. Abel, a pesar de su experiencia, se vio sorprendido por la habilidad de su adversario. Un leve ardor en la mejilla lo hizo consciente de un corte superficial. Una fracción de segundo más lento y habría perdido la cabeza. A su lado, Giovanni, el otro combatiente, era más bajo de estatura pero igual de peligroso. Blandía un sable con movimientos precisos y calculados, ejecutando técnicas de esgrima con una coordinación letal junto a su compañero. Abel se vio obligado a moverse a la defensiva, esquivando y bloqueando sus ataques mientras buscaba una apertura. Finalmente, la encontró. Con una patada precisa, impactó el brazo de Salomón, con suficiente fuerza como para fracturarlo. El crujido del hueso resonó en la batalla, y el guerrero soltó un gruñido de dolor. Sin perder tiempo, Abel retrocedió y sacó de su chaqueta sus dos pistolas de 9 milímetros, desatando una lluvia de disparos contra sus oponentes. A pesar de su velocidad sobrehumana, las balas eran difíciles de esquivar completamente. Giovanni recibió un disparo en la pierna, cayendo momentáneamente de rodillas. Pero antes de que Abel pudiera terminarlo, el asesino sacó una pequeña jeringa y se inyectó un líquido rojizo en el cuello. La droga eliminó el dolor y, aunque su movilidad estaba limitada por la herida, seguía moviéndose con una agilidad aterradora. Salomón, por su parte, intentó aprovechar el momento en el que Abel recargaba. Con un grito de guerra, se lanzó nuevamente al ataque. Abel logró esquivar la alabarda y disparó un tiro certero en el abdomen de su enemigo. Él tambaleó, pero su furia lo mantenía de pie. Basilio, observando la escena desde la distancia, chasqueó la lengua con molestia. Abel no les dio oportunidad de reaccionar. Se giró hacia Giovanni y lanzó una patada brutal contra su brazo. El impacto fue devastador. El hueso del asesino se rompió en pedazos, y su grito de dolor resonó en la noche. Se desplomó de rodillas, con su rostro desfigurado por el dolor. Salomón, a pesar de sus heridas, seguía atacando con fiereza. Abel dejó de esquivar y atrapó su alabarda con las manos desnudas. Con un gruñido de esfuerzo, apretó los nudillos y rompió el arma en dos. Los ojos de Salomón se abrieron con asombro y miedo. Pero,
Sin dudarlo, se lanzó nuevamente contra su oponente. Abel bloqueó sus golpes con facilidad. Su fuerza era superior. Aprovechando una apertura, Abel impactó la pierna de Giovanni con una patada, rompiéndole la rodilla y haciéndolo caer. Antes de que el asesino pudiera recuperarse, recibió un brutal rodillazo en la cara. El cráneo crujió y su rostro quedó completamente deformado, convertido en una pulpa de sangre y dientes destrozados. Salomón intentó continuar el combate, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido y letal, Abel atravesó su estómago con el puño, levantándolo en el aire. El guerrero escupió sangre, pero con su última fuerza sacó un cuchillo de su traje e intentó apuñalar a Abel. Sin embargo, Abel simplemente inclinó la cabeza, permitiendo que la hoja se hundiera en su mejilla. Para horror de Salomón, el licántropo atrapó la cuchilla con los dientes y la detuvo con una fuerza sobrehumana. La mirada de Abel se tornó oscura y llena de odio. Con un gruñido, su brazo se tensó y, en un solo movimiento, partió a Salomón en dos, bañándose en su sangre y vísceras. Su gabardina negra quedó completamente empapada en rojo. Basilio, quien había observado toda la batalla en silencio, finalmente sonrió. «Bravo», aplaudió con una mueca de diversión. «En serio que eres bueno. Admito que me dejaste sorprendido, no esperaba que lograras vencerlos». Miró a Giovanni, quien seguía con vida pero apenas consciente, su rostro convertido en un amasijo irreconocible de huesos rotos. «Veo que tienes mucha fuerza», continuó Basilio, con una mirada afilada. Desde el interior del almacén, se escuchaban gritos de agonía. Un cuerpo salió volando por una ventana y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Abel, sin perder más tiempo, corrió hacia Basilio con una velocidad devastadora. Pero Basilio simplemente se movió a un lado, esquivando el ataque con elegancia. Los golpes de Abel no lograban impactar a Basilio. Su enemigo esquivaba con una facilidad que no era natural. Abel frunció el ceño y fijó su mirada en los ojos del hombre de traje blanco. Al principio pensó que era un vampiro, pero luego se dio cuenta de la verdad. Sus ojos brillaban en un rojo mecánico. No eran humanos. Eran visores biónicos, dándole una velocidad de reacción sobrehumana. Por primera vez en mucho tiempo, Abel sintió algo parecido a la frustración. Su fuerza bruta no servía contra alguien con reflejos mejorados artificialmente. De pronto, Basilio intentó conectar una patada giratoria. Abel apenas logró esquivarla, sintiendo el aire cortante al pasar junto a su rostro. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Veo que al fin te pusiste en sintonía», dijo Basilio con burla. Abel soltó una pequeña carcajada. Esta pelea sería interesante. Ambos guerreros se lanzaron el uno contra el otro, iniciando un intercambio brutal de golpes. Los ataques de Basilio eran refinados, letales y casi imposibles de evitar. Pero Abel tenía algo que su oponente no: una fuerza descomunal. Cada vez que sus puños chocaban, la sangre salpicaba el suelo. Abel sonreía, disfrutando del dolor. En un descuido, Basilio logró conectar una patada en el pecho de Abel, haciéndolo tambalearse. Antes de que pudiera recomponerse, el asesino se le lanzó encima e intentó aplicarle una llave de lucha para romperle el brazo. Pero la piel endurecida de Abel resistió la presión. Con un rugido de furia, se puso de pie y liberó su brazo con un tirón brutal. Basilio, sin perder el ritmo, metió la mano en su traje y sacó una espada de hoja blanca. Abel hizo lo mismo, desenvainando su propia arma. Ambos se miraron desafiantes y, en un solo instante, la batalla cambió. Las espadas silbaban en el aire, chocando con una velocidad inhumana. Eran dos maestros en combate cuerpo a cuerpo, probándose mutuamente con cada tajo y estocada.
Pero Basilio era rápido. Demasiado rápido. Con un movimiento fugaz, logró atravesar el estómago de Abel con su espada. La hoja perforó su abdomen, haciéndolo caer de rodillas. Sin perder tiempo, Basilio desató una lluvia de estocadas, clavando la hoja repetidamente en el cuerpo de Abel. Cada impacto arrancaba un gruñido de dolor del licántropo, quien apenas lograba mantenerse consciente. Basilio sonrió. Parece que la diversión terminó, pero antes de que pudiera rematarlo, Abel levantó la mirada y, con un grito salvaje, le estampó un cabezazo en el rostro. El golpe fue brutal. Basilio tambaleó hacia atrás, sujetándose la nariz, de la que brotaba sangre en abundancia. Abel cayó de rodillas. Sus heridas comenzaban a sanar, pero el proceso era lento. Basilio, furioso, se lanzó sobre él. Abel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los dos comenzaron a forcejear en el suelo como bestias salvajes, rodando por el suelo ensangrentado. De pronto, Abel vio su oportunidad. Hundió los dedos en el rostro de Basilio y, con un movimiento despiadado, le arrancó uno de sus ojos biónicos. Basilio gritó de rabia y dolor, pero no se detuvo. Intentó contraatacar, clavando los dedos como garras en la tráquea de Abel. El licántropo reaccionó a tiempo, levantando la mano para bloquear el golpe. Sus dedos quedaron perforados, pero evitó una herida fatal. Ambos forcejearon con ira asesina. Abel sonrió. Hacía años que no tenía una pelea tan entretenida. Ni siquiera Bulgarín había sido un rival tan desafiante. Pero lo mismo pensaba Basilio. Había encontrado la presa perfecta, aquella que siempre había deseado agregar a su colección de trofeos. La batalla se convirtió en un espectáculo de brutalidad pura. Los golpes destrozaban carne y hueso, los dientes volaban al aire, la sangre cubría el suelo. Entonces, Abel tomó una decisión. Con un movimiento salvaje, mordió la mano de Basilio. El asesino gritó y trató de quitárselo de encima, pero era inútil. Abel apretó la mandíbula y comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro como un lobo rabioso, desgarrando músculos y tendones. Basilio no perdió el tiempo, de su pantalón sacó una daga y se la clavó en la espalda a Abel, pero eso no fue suficiente. Con un tirón final, le arrancó la mano. Basilio retrocedió, sujetando el muñón sangrante. Antes de que pudiera reaccionar, Abel le propinó un demoledor gancho al estómago, haciéndolo doblarse de dolor. Pero Basilio aún tenía un as bajo la manga. Tomó su espada con su única mano y, en un último acto de desesperación, la hundió en el hombro de Abel. El licántropo rugió, pero no se detuvo. Con un impulso final, se lanzó sobre Basilio y, con una mordida brutal, le arrancó la garganta de un solo tirón. Basilio cayó al suelo, boqueando en busca de aire. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y satisfacción. Por primera vez en su vida, había encontrado un enemigo digno, y ese enemigo lo había devorado. Abel se quedó de pie unos segundos, tambaleándose. Luego cayó de rodillas, respirando con dificultad. La batalla había terminado. El cielo oscuro empezó a llenarse de nubes grises, una clara señal de que pronto llovería. El sonido de pasos resonó detrás de Abel. Al girarse, vio a Tomás avanzando con una expresión agotada, pero satisfecha. En su mano derecha sostenía el torso destrozado de un soldado de Nexus, como si fuera un simple juguete. Con un suspiro pesado, Tomás se dejó caer junto a Abel y sacó un cigarro. Lo encendió con calma, inhalando profundamente mientras observaba el desastre a su alrededor. Pero la paz no duró mucho. De entre las sombras surgió un convoy masivo de vehículos. Aparecieron y salieron soldados, cientos de ellos, rodeando a los dos guerreros. Sus armas estaban listas, apuntando directamente a ellos.
Entre la multitud, destacaban varias figuras vestidas de negro. Uno de ellos, un hombre con una capucha oscura, cargaba sobre su espalda un ataúd de metal, asegurado por enormes cadenas. Thomas dejó escapar un suspiro de fastidio. «Dime que esto no es real», murmuró, exhalando humo. Abel no respondió. Su mirada escaneaba el terreno, analizando cada posible escape. Pero incluso él sabía que, en su estado actual, no saldrían de esta ilesos. Abel analizó la situación. Entre ellos habían exterminadores, al menos un total de 6, difícilmente lograrían escapar. Sus heridas todavía estaban abiertas. No estaba en condiciones para pelear. Thomas, con resignación, se puso de pie, alzando los puños con la intención de seguir peleando. ¡Bang! El sonido del disparo cortó el aire. La bala impactó el hombro de Thomas, haciéndolo caer de rodillas. Abel miró en dirección al tirador. Entre los soldados, un hombre mayor avanzaba con calma. Su cabello blanco caía en mechones largos sobre su rostro, y su barba bien cuidada le daba un aire de autoridad. Sostenía un revólver humeante en una mano y, en la otra, un cetro con un mango de calavera. Sus dedos estaban adornados con múltiples anillos. Su mirada era fría, inhumana, como la de alguien que ya había visto el fin del mundo y había decidido seguir adelante sin inmutarse. El anciano observó los cadáveres con interés y luego desvió su atención hacia Abel y Thomas. «En verdad que te divertiste como nunca, Basilio», dijo con un tono casi relajado. Mirando el cadáver de su subordinado, el cual tenía una sonrisa perpetua de éxtasis, ordenó a sus hombres que recogieran el cuerpo del asesino caído. Luego, giró su mirada hacia Abel y Thomas, esbozando una leve sonrisa. «Tuvieron suerte», dijo, como si estuviera dando una lección a dos niños traviesos. «No los atacaremos hoy. Están cansados y heridos. Descansen, mañana será otro día». Abel, aún cubierto de sangre, se obligó a ponerse de pie, tambaleante. Su mente intentaba racionalizar la situación. ¿Quién demonios era este hombre? El anciano notó su confusión y soltó una leve risa. «Oh, disculpen mis modales, soy Anderson, el jefe de estas personas». Lo dijo con la tranquilidad de alguien que anunciaba la hora del día. Pero su siguiente frase cayó como una sentencia. «No soy un cobarde para atacar a dos hombres heridos. Incluso yo tengo mis principios. He venido a recoger los cuerpos y a decirles una cosa». El silencio se hizo presente. Anderson levantó el cetro y golpeó suavemente el suelo con él, como si estuviera marcando el final de una era. «Les declaro la guerra». Su voz era serena, pero cada palabra pesaba como plomo en el aire. No era solo una amenaza para ellos dos. Era una declaración para todos. Cada